concepto recientemente tratado por la sociología y la ciencia política, pero la definición más sencilla y operativa es la clásica que se asocia a tomar parte en asuntos públicos, ya sea de manera individual o colectiva. A mí esa en realidad no me termina de convencer teóricamente mucho porque resulta escasamente o muy ambigua, más bien dicho. ¿Cuál es la que a mí más me interpreta? Y creo que hoy día es una de las definiciones que más fuerza está tomando. Que en definitiva la participación ciudadana se traduce en cómo un ciudadano, de manera individual o colectiva, ya sea a través de mecanismos formales o informales, se hace parte, pero no de una manera informativa en los asuntos públicos, sino que se hace parte de manera decisoria en los asuntos públicos y avanzando hacia un eslabón de la participación ciudadana que poco se ha indagado en Chile, que es el eslabón del control social. Es decir, en Chile hay mucho mecanismo informativo, si ustedes pueden verificar en las municipalidades que tenemos acá, todas tienen página web, todas tienen, algunas más que otras, tienen información pública en la web, que ese es el primer eslabón. Pero el segundo eslabón es la consulta, cuando usted le consulta a un ciudadano qué necesita en su barrio, qué necesita en su comuna, a través de un plebiscito, vinculante o no, presupuestos participativos, etcétera. La tercera es ya cuando usted involucra al vecino, al ciudadano, organizado o no, pero en las decisiones de política pública municipal. Y el cuarto eslabón, que para mí es el menos indagado en Chile, el que más desafiante es para nuestra democracia, es aquel que permite al ciudadano informarse, consultarle al ciudadano, incorporarlo en las decisiones, pero además ofrecerle espacios de control y fiscalización social. Ese concepto quizás es un poco más desafiante, complejo para las autoridades que administran el poder político en el nivel local, pero que en definitiva es el que hoy día estamos viendo en las distintas manifestaciones. Mira, en la literatura de la ciencia política o la sociología, donde se pueden encontrar más definiciones respecto a este tema, eh, tú puedes encontrar los espacios formales de participación o los mecanismos formales de participación que son muy procedimentales, que tienen relación con aquellos que definen las propias constituciones, los propios países, las propias, por ejemplo en Argentina, que es un país federal, tiene constituciones regionales y los propios municipios, es decir, por ley, qué mecanismos o espacios ofrece una institución pública que le interesa relacionarse con el ciudadano como expresión, ya sea en la consulta, decisión, cogestión, control ciudadano. En Chile tenemos espacios formales que están definidos en la ley 19.418, por ejemplo, perdón, 18.695 de Orgánica Municipalidades, que son plebiscito, audiencias públicas, ordenanzas municipales, ordenanzas de participación ciudadana, etc. También hoy día con la entrada en vigencia de la Ley de Organización y Participación Ciudadana hay un conjunto de mecanismos formales. Pero hay otro conjunto de mecanismos informales de participación ciudadana que son los que más hoy día se están viendo particularmente en Chile, que son las movilizaciones, por ejemplo, son aquellos no contemplados en la jurisprudencia, si queremos, o en la reglamentación o en la normativa de un país, de una región o de un municipio. Otro mecanismo informal, por ejemplo, es el presupuesto participativo que no está reconocido legalmente en ninguna reglamentación chilena. Y ese mecanismo que es informal en nuestro país es un mecanismo formal, por ejemplo, en Perú y en República Dominicana. En República Dominicana ese mecanismo, el de presupuesto participativo, es tan formal que está en el artículo 206 de su constitución política. Cuestión casi impensada en Chile que un mecanismo como el presupuesto participativo esté instalado en su constitución. Entonces, lo formal o informal va a depender del contexto de cada país, de cada región, de cada municipio. Pero en Chile, lo que más hoy día estamos viendo son mecanismos informales. De hecho, si tú ves y analizas los mecanismos que están implementando en algunos municipios, lo que menos hay son mecanismos formales. Muchos municipios todavía no implementan mecanismos de la ley 20.500, creo que si no me equivoco, de participación ciudadana. Y hay muchos municipios que son los que yo conozco e investigado, que los mecanismos de participación ciudadana más exitosos son aquellos que son informales, como por ejemplo el presupuesto participativo.
Entonces todo va a depender de cuánto el ciudadano exija, de cuánto esté dispuesto el político a ceder como espacio de participación, ya sea en la consulta, en la decisión, en la información o en el control ciudadano. Eso también depende mucho del contexto y de cuánto está dispuesto la ciudadanía a exigir como poder y cuánto está dispuesto el político a ceder como poder. Mira, quizás la respuesta que te voy a dar es algo contradictoria, pero en definitiva las cosas públicas, políticas y sociales están llenas de contradicción. ¿En qué consiste la contradicción? En que si yo comparo, por ejemplo, un mecanismo informal de participación ciudadana como el presupuesto participativo, que es el que más he investigado en América Latina y en el mundo, el presupuesto participativo en Chile logra convocar entre 10 a 15% de la población mayor de 18 años y entre un 20 y un 25% de la población mayor a 15 años. Es un porcentaje muy alto, muy elevado de ciudadanos que participan en estos mecanismos. Ese mismo mecanismo en, por ejemplo, Barcelona, que tuve la oportunidad de comparar las experiencias, no pasa del 1% de participación de ciudadanos. Entonces, bajo ese indicador yo no puedo catalogar a Chile de un país escasamente participativo. Lo que sí puedo decir es que Chile, en tanto definiciones de mecanismos formales de participación ciudadana, en su implementación, está más atrás que otros países. Pero la virtud que tiene Chile es que cuando se abren espacios de participación bien diseñados, bien intencionados, y no con el objetivo de fortalecer clientelismo político, o voy a explicar esto, ¿qué significa fortalecer clientelismo político? Que por ejemplo yo digo, ya, voy a hacer presupuesto participativo en tal sector, en Rahue, por ejemplo, o en Ovejería. Yo alcalde digo, pero convóquenme a los dirigentes sociales X, Y y Z, y a los sectores poblacionales A, B y C, y no a los otros porque los otros no estuvieron conmigo, por ejemplo, en la última elección municipal. Ese mecanismo ya está altamente viciado, porque en definitiva está altamente direccionado por una intencionalidad electoral o política. Entonces, si yo comparo eso, digo, bueno, Chile está atrasado en mecanismos formales de participación, pero, ojo, cuando en Chile se implementan mecanismos formales o informales bien diseñados que ofrecen espacios, esos espacios son muy bien ocupados por la ciudadanía. Osorno tiene ejemplos de eso. Aquí en esta comuna han habido 2 plebiscitos que de alguna forma cuando votaron los 20.000 para la votación de la región de los ríos, quedarse en los lagos, irse con los ríos, y votaron algo de 12.000 personas para Rahue, se criticó que era poco. Pregunto, ¿cuántos votaron en la elección de primaria? No más de 3.600 personas. ¿Cuántos votaron en la primaria del 2008 de la derecha? No más de 6.000 personas. Es decir, ¿qué convoca más en Osorno? Claro que convoca mucho más la expresión ciudadana cuando el osornino se ve afectado por un asunto público. Entonces, yo no sería tan drástico en Chile con decir somos un país cerrado, somos un país centralizado, poco democrático. Es cierto que lo somos, sí, en lo formal, pero cuando se ofrecen espacios de participación en Chile, esos espacios son bien aprovechados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en definitiva Chile tiene, o los ciudadanos chilenos, tienen un alto interés sobre lo público. Lo que falla son los mecanismos formales. Es decir, probablemente no son los más adecuados. ¿Y por qué te lo digo? Mira, si tú revisas la ley 18.695, la ley establece que en Chile pueden haber plebiscitos, pero para que se levante un plebiscito, el costo es tan alto que los ciudadanos se desincentivan, es decir, prefieren no hacerlo. Esas son las trampas que tiene nuestro diseño, esas son las trampas que deja la clase o la élite política establecida para que los espacios políticos y los espacios de participación, en definitiva, no sean ocupados por otras personas que no sean los mismos de siempre. De tal forma que el caso chileno, enjuiciarlo en sí mismo es un enjuiciamiento algo sui generis. Chile es un país algo sui generis en materia de democracia, en materia de participación. Y finalmente lo que te quiero decir es que aun cuando, por ejemplo, un mecanismo como el presupuesto participativo, que en Perú y en República Dominicana se observan altamente formalizados, es decir, están transformados en ley, la participación en los presupuestos participativos en proporción de habitantes no es mayor a la que existe en Chile. Incluso en Chile participa en los presupuestos participativos mucho más gente. ¿Cuál es la desventaja de Chile? Que lo que deciden los chilenos es muy poco en comparación a lo que deciden en Barcelona, a lo que deciden en Perú o a lo que deciden en República Dominicana.
En República Dominicana los ciudadanos, por ejemplo, deciden casi el 20 o el 30% del presupuesto municipal global. Nosotros acá en Chile, o los ciudadanos que participan en los presupuestos participativos, no deciden más allá del 3% del presupuesto. Ahí está la diferencia. Ahí es donde se provocan los desincentivos, ahí es donde se provocan de alguna manera los enjuiciamientos, en mi concepto, equivocados sobre la realidad participativa chilena. Otra cosa es enjuiciar las trabas de la democracia que tiene Chile. Es cierto, mi hipótesis es que cuando usted abre espacios en Chile, bien diseñados, bien intencionados, políticamente neutros, usted logra que el ciudadano se incorpore en los asuntos públicos.